Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio de esta noche, que es bastante extenso. Y bueno, voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Lo que ustedes tienen ahí es una lista de los reyes babilonios. La mostramos al comienzo de este estudio, pero no habíamos explicado más allá de los primeros dos reyes, que son Nabopolassar, el fundador del imperio neobabilónico, y Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, rey de Babilonia, aquel que llevó cautivos a Daniel y sus amigos a Babilonia. Pero ahora, para poder presentar introducir a este nuevo tema, tenemos que hablar acerca de la descendencia de Nabucodonosor, o qué pasó después que él murió. A la muerte de Nabucodonosor, que él tuvo un reinado de 40 y tantos años, lo sucedió su hijo Amel Marduk. En la Biblia, Amel Marduk aparece como Evil Merodach. Y él tuvo un reinado muy corto, de solamente algunos años, porque fue asesinado por Neriglissar, que era cuñado de Amel Marduk. Era cuñado de él porque estaba casado con Nitocris, hija de Nabucodonosor. Este hombre entonces, Neriglissar, toma el trono de Babilonia después de asesinar a Amel Marduk, y su esposa entonces es la reina Nitocris. Ahora, Neriglissar aparece en la Biblia como Nergal-Shar-Usur. Es interesante porque en el libro de Jeremías se le menciona. En el libro de Jeremías dice que en el 9º año de Sedequías, este fue el último rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Aquí está describiendo la destrucción final de Jerusalén cuando Nabucodonosor todavía estaba vivo. Dice, y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió la brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. Y aquí está, el primero en la lista, Nergal-Sarecer, que también se le llama Nergal-Shar-Usur o Neriglissar. Este era cuñado entonces, o estaba casado, era yerno del rey Nabucodonosor. Entonces Neriglissar o Nergal-Shar-Usur, esposo de Nitocris, toma el reino matando a Amel Marduk, el hijo de Nabucodonosor y rey de Babilonia. A la muerte de Neriglissar, que solamente gobernó por 4 años, le sucedió su hijo Labashi Marduk, que solo era un niño. Labashi Marduk solamente gobernó por 9 meses y Nabonido, un general del ejército de Nabucodonosor, un general muy distinguido, muy famoso, mató a Labashi Marduk, o hizo matar a Labashi Marduk, el hijo de Neriglissar, y tomó el trono de Babilonia. Y no solo eso, sino que además se casó con la viuda de Neriglissar, Nitocris. Nabonido entonces termina casado con una hija de Nabucodonosor. Ustedes se preguntarán cuál era el interés de la hija de Nabucodonosor. Por supuesto, con esto él reafirmaba su posición de realeza en medio del imperio babilónico. Entonces, esto sería la introducción a lo que vamos a comentar hoy día. Y tenemos que, lo más importante para nosotros son los dos últimos reyes, Nabonido y Belsasar. Yo no he hablado de Belsasar todavía, solamente llegué hasta Nabonido. Y es claro entonces, Amel Marduk, el hijo de Nabucodonosor, gobierna solamente por 2 años, asesinado por su cuñado Neriglissar, esposo de Nitocris, hija de Nabucodonosor.
Neriglissar muere, lo hereda su hijo Labashi-Marduk, que solamente gobierna unos meses y es asesinado o mandado a asesinar por el general Nabonido, que toma el control de Babilonia. Y se casa con Nitocris, la viuda de Neriglissar. Muy bien, esta sería la introducción. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Es un poquito complicado a veces la relación entre todos estos nombres. Durante el estudio a lo mejor lo vamos a repetir un poco, pero si hay alguna pregunta ustedes la pueden dejar en el chat y la respondemos al final. Pero como decía, lo más importante acá es recordar que Nabonido va a ser prácticamente el último rey de Babilonia, junto con Belsasar. Vamos ahora a Belsasar, capítulo 5 del libro de Daniel, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Ahora la pregunta, bueno, ¿quién es Belsasar? Dijimos recién que Nabonido era el último rey. ¿De dónde sale Belsasar como rey? Belsasar era un nieto de Nabucodonosor y fue el primogénito de Nabonido, era hijo de Nabonido, el hijo mayor de Nabonido. Según la historia, Belsasar, antes que su padre, el general Nabonido, se convirtiera en rey de Babilonia, él tenía un gran puesto en la corte de Babilonia. Funcionaba como un alto funcionario en la corte real. La historia también nos cuenta que Belsasar apoyó a su padre en el derrocamiento de Labashi-Marduk. Así que cuando Nabonido tomó el poder, su hijo Belsasar estaba a su lado, era ya un adulto, y fue el que lo ayudó a derrocar a Labashi-Marduk. Ahora, ¿cómo es que Belsasar se convierte en rey? Realmente, este diagrama debería ser de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque Nabonido y Belsasar en un momento dado comienzan a gobernar juntos. Según las crónicas de la época, poco antes de iniciar una campaña en contra de Tema, en el occidente de Arabia, Nabonido llamó a su hijo mayor, Belsasar, y le confió el reino. Esto sucedía en el tercer año de Nabonido, o sea, más o menos en el año 553-552 a.C. Perdón, 549 a.C., porque Belsasar gobernó 10 años, Nabonido comenzó en el 556, y está bien lo que dije, 553 más o menos entonces, le dio el trono a Belsasar. No le dio el trono, pero compartió el trono con él, porque Nabonido se marchó de Babilonia, se fue a Tema, donde se quedó prácticamente el resto de su vida. Solamente volvió una vez a Babilonia, y lo vamos a ver después cuándo, pero desde ahí en adelante, del año 549, es Belsasar el rey de Babilonia. Es muy interesante porque existe existe lo que se llama el cilindro de Nabonido, que es un cilindro de arcilla inscrito que nos cuenta que Belsasar era el hijo mayor de Nabonido y nos dice que Nabonido le confió el rey a Belsasar. Antes del descubrimiento de este cilindro, se ponía en duda el relato bíblico, porque decían que Belsasar nunca había existido, que era una invención de Daniel. Pero después de que se encontró este cilindro, nos dimos cuenta que hubo una prueba histórica de que Belsasar compartió el reino con su padre Nabonido desde el año 549 en adelante. Muy bien. Hay algunas otras teorías al respecto de Belsasar, pero no las voy a mencionar porque no quiero alargar demasiado en la historia en esta noche. Lo único que sí quisiera mencionar tal vez es que mientras estaba haciendo esta investigación encontré mucha información en internet que estaba absolutamente equivocada y que decía que Belsasar era hijo de Nitocris, lo cual es imposible porque cuando Nabonido tomó el poder, Belsasar ya era un hombre. Así que de ninguna manera Nitocris puede haber sido la madre de Belsasar. Lo más probable es que Nabonido estaba casado con otra hija de Nabucodonosor, que tal vez murió, y con ella tuvo Belsasar. Pero Belsasar de ninguna manera puede haber sido hijo de Nitocris por la diferencia de años y de edades.
Ahora, si volvemos al versículo inicial, dice que el rey Belsasar hizo una fiesta. 1000 de sus príncipes estaban tomando vino. En los momentos en que se realizaba esta fiesta, la ciudad de Babilonia estaba sitiada por las tropas de Ciro. Ciro, el rey de Medo-Persia. Pero Belsasar no estaba preocupado. Se sentía completamente seguro en su capital, protegido por los fuertes muros de Babilonia y un sistema de canales que en caso de peligro le permitía anegar la religión circundante. O sea, podía inundar alrededor de Babilonia para así dificultarle al invasor el acceso a la ciudad. Además, la ciudad tenía suficiente agua y alimentos como para sostener un sitio de 12 años, según los historiadores. Así que Belsasar, dentro de la ciudad de Babilonia, sitiado por los medos persas, no tenía ninguna preocupación porque sabía que podía resistir la invasión y tenía alimentos para tantos años que lo más probable es que los invasores se retiraran antes de que la ciudad se pudiera sitiar. Ahora, ¿cómo fue que la ciudad de Babilonia llegó a estar sitiada? ¿Por qué las tropas de Ciro habían rodeado la ciudad? Porque mientras Nabonido estaba en Tema y Belsasar estaba en Babilonia, los medos y los persas habían comenzado a subir en poder. Y ahora Babilonia estaba siendo amenazada por el poder medo-persa. Y entonces Nabonido volvió de donde estaba en Tema a luchar contra las tropas de Ciro de Persia. Y la historia nos dice, y aquí voy a poner un mapa, que en el año 539 Nabonido se enfrentó en este pequeño puntito que está ahí, que se llama Opis, que es una ciudad que está a 185 kilómetros al norte de Babilonia. Ahí está Babilonia, Opis está al norte. Hay una gran batalla entre las fuerzas de Nabonido y de Ciro de Persia, pero Nabonido fue derrotado. Finalmente, en la ciudad de Sipar, que está un poquito más acá, las tropas de Nabonido se rindieron a las tropas persas. Y Nabonido entonces tuvo que escapar por su vida y se escondió en esta ciudad que está acá, Borsippa, que está al sur de Babilonia. Y mientras parte de las tropas persas perseguían a Nabonido, el otro resto de las tropas al mando de Darío marcharon rumbo a Babilonia y sitiaron la ciudad de Babilonia. Así que, de acuerdo a la historia, se puede deducir que la fiesta a la que se refiere el versículo 1 del capítulo 5 se está realizando en la noche en que cayó Babilonia ante los ejércitos de Ciro. Así que mientras el rey está haciendo el banquete, está su reino prácticamente caído. Ahora ustedes dirán, 1000 personas parece un poquito exagerado en una fiesta. Bueno, no realmente. Se nos cuenta que Alejandro Magno, cuando se casó, invitó a 10.000 personas. Y según la historia, los reyes medo-persas todos los días invitaban a comer a 15.000 personas. Así que un banquete de 1000 personas era bastante conservador. No se sabe exactamente por qué era el banquete. Algunos piensan que era porque marcaba el 10º aniversario del reinado de Belsasar. Otros piensan que la ceremonia era la ceremonia de coronación de Belsasar, porque su padre Nabonido había sido derrotado y tal vez declarado muerto presunto. Algunos piensan que esta fiesta era parte de las festividades del Nuevo Año, porque era el Nuevo Año en Babilonia. Otros piensan de que Belsasar estaba celebrando que las tropas de Darío estaban afuera y que no podían echar a la ciudad. Pero lo más interesante es que el relato enfatiza que Belsasar estaba bebiendo. Elena de White acota lo siguiente: admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba en su poder y ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Sabía que, por decreto divino, su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía también de su conversión y curación milagrosa. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Por lo tanto, Belsasar no había aprovechado en nada la experiencia de su abuelo y estaba ahora emborrachándose en una gran fiesta. Pero eso no fue lo peor de todo. El versículo 2 nos dice que Belsasar,
con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Ustedes recordarán que dijimos en el primer estudio, el segundo estudio, que cuando Nabucodonosor tomó la ciudad de Babilonia la primera vez, trajo del templo de Jerusalén los vasos sagrados que estaban en el templo. Y estos son los vasos que ahora Belsasar hace traer para tomar vino, para celebrar la fiesta. Lo más probable entonces es que Belsasar estaba borracho, ebrio, cuando dio esta orden, porque no era común profanar objetos sagrados de otras religiones en la cultura babilónica. Por lo tanto, no parecería natural que Belsasar diera esta orden mientras gozaba del uso de su razón. Por eso se piensa que estaba borracho. ¿Pero por qué esos vasos precisamente? Porque yo pienso, o los historiadores piensan, que su intención era rehacer la historia. Estaba conmemorando la victoria de Babilonia sobre Jerusalén, el triunfo del Dios de Babilonia sobre el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque dice el relato bíblico, en el versículo siguiente, que alabaron a los dioses, tomando vino en esos vasos sagrados. El brindis del rey parece ser una parodia al sueño de su abuelo, porque vamos a ver que en el versículo 4 dice que adoraron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, que son prácticamente los mismos componentes de la estatua de Nabucodonosor. El rey Belsasar estaba bien familiarizado con el dios hebreo. Y eso queda claro porque en un versículo más adelante Daniel le dice: tú no honraste a Dios, al Dios que sostiene en tu mano tu respiración y todos tus caminos. ¿Por qué? Porque Belsasar conocía a Dios. Elena de White comenta: habiendo quedado la razón destronada por una embriaguez desvergonzada y habiendo cobrado ascendiente los impulsos y las pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la ruidosa orgía. En el transcurso del festín ordenó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. El rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos. Y entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Una vez más, entonces, usted lo menciona recién, los dioses de oro, de plata, bronce, hierro, madera, piedra, casi una repetición de los componentes de la estatua de Nabucodonosor. Ahora, la otra cosa que tenemos que notar, la presencia de mujeres en este banquete iba en contra de la costumbre y cultura de la época. ¿Por qué digo esto? Porque en la cultura oriental tradicional las mujeres celebraban las fiestas separadas de los hombres. Eso lo podemos ver en el relato de Esther, donde el rey Asuero estaba en un lado con los hombres y la reina Vasti estaba en otro con las mujeres. Así que este hecho de que estaban los hombres juntos y las mujeres es un acto de libertinaje, y Ellen G. White menciona sin ambaje de que estaban en una orgía. Y en esas condiciones estaban tomando vino en los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Y la palabra de Dios dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Este relato es bastante espeluznante, porque aparece una mano sin cuerpo que está escribiendo sobre la pared. Y dice: frente al candelabro. Este detalle se menciona para mostrar que la escritura apareció en la parte de la pared que estaba bien iluminada, para que todos, especialmente el rey, pudieran verla. Y algunos han especulado que este candelabro a lo mejor pudo haber sido saqueado del templo de Jerusalén, pero no tenemos prueba de eso. Y ahora Elena de White comenta, y esto está unido al tema que hablamos antes de comenzar: un vigilante que no fue reconocido, pero cuya presencia era un poder de condenación, contempló esta escena de profanación. Pronto el huésped invisible, que no había sido invitado, hizo que se sintiera su presencia. En el momento en que la sacrílega orgía estaba en su punto máximo, apareció una mano incruenta y escribió palabras de juicio condenatorio sobre la pared del salón del banquete.
Y el siguiente versículo nos dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Dentro de la tragedia que está ocurriendo, casi uno le da por reírse pensar que el rey estaba tan asustado ahora, después de haber estado tan envalentonado contra Dios, que sus rodillas estaban tiritando. Ahora yo quisiera hacer una pequeña digregación acá, porque interesantemente esto que acabo de leer estaba descrito en el libro de Isaías que iba a ocurrir. Libro de Isaías, capítulo 21, dice lo siguiente: visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, sitia, oh Media. Aquí aparecen los medos. Todo su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí como angustia de mujer, de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo o de mi placer se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Y esta es la fiesta de Belsasar. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo esta profecía de Jeremías apuntaba a la caída de Babilonia, a la venida de los medos y al terror del rey Belsasar en medio de una fiesta donde habían puesto las mesas y estaban celebrando con placer. Elena de White comenta: acallada quedó la ruidosa alegría mientras los hombres y mujeres dominados por un terror sin nombre miraban como la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Como en visión panorámica desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía. Les parecía estar emplazados ante el tribunal de Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar. Donde tan solo unos momentos antes habían prevalecido la hilaridad y los chistes blasfemos, se veían rostros pálidos y se oían gritos de terror. Belsasar era el más aterrorizado de todos. Era el quien llevaba la mayor responsabilidad por la rebelión contra Dios que había llegado esa noche a su apogeo en el reino babilónico. En presencia del vigía invisible, representante de aquel cuyo poder había sido desafiado y cuyo nombre había sido blasfemado, el rey quedó paralizado de miedo. Elena de White también dice que este hecho de que el rey estaba aterrorizado cumplía la profecía de Jeremías. Y ahora entonces viene la reacción del rey frente a este hecho aterrador. El rey gritó, el rey no dijo, aquí dice gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Los sabios del rey, entre los que ya no se contaba Daniel, fueron incapaces de revelar el significado de la escritura. Tal vez estaban tan asustados como el rey y no se atrevieron a inventar una interpretación falsa. Notemos también que el rey está ofreciendo el tercer puesto. ¿Por qué? Porque el primer puesto lo ocupa Nabonido, el segundo puesto lo ocupa Belsasar, y por lo tanto el único puesto que puede ofrecer es el tercero. Pero sus sabios no le pueden resolver el misterio. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él dará al rey la interpretación.
Y aquí tenemos entonces a la reina Nitocris, la hija de Nabucodonosor, la esposa de Nabonido, aconsejando que se llame a Daniel, porque Daniel puede dar la interpretación del sueño. Muy bien. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Elena de White dice: ante aquella muchedumbre aterrorizada estaba Daniel en pie, imperturbable frente a la promesa del rey, con la tranquila dignidad de un siervo del Altísimo, no para hablar palabras de adulación, sino para interpretar un mensaje de condenación. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Aquí podemos notar nosotros la ausencia en el discurso de Daniel del saludo acostumbrado, que era: oh rey, vive para siempre. Y no solo eso, sino que Daniel muestra una actitud antagónica. Ni siquiera le dice oh rey, simplemente lo enfrenta y le dice: tus dones sean para ti. ¿Y por qué Daniel tiene esta actitud tan antagónica, tan hostil? Porque el rey ha profanado los vasos sagrados de Dios, ha desafiado al Dios Altísimo. Sus palabras aquí contrastan con la forma en que se relacionaba con los otros reyes, como por ejemplo Nabucodonosor. Además, desde el comienzo de su discurso ante Belsasar, Daniel deja en claro que la promesa de una rica recompensa no tendrá ningún impacto en lo que está a punto de decir. Y Daniel comienza diciendo: el Altísimo Rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Quiero hacer hincapié en algo acá. Nabucodonosor es llamado padre de Belsasar. Era costumbre en la antigüedad llamar a alguien hijo cuando era descendiente de alguien. Por ejemplo, al Señor Jesús se le llama hijo de David, pero el Señor Jesús no era hijo de David, era descendiente de David. De la misma forma, Belsasar era hijo de Nabucodonosor, y no era hijo de Nabucodonosor, era nieto de Nabucodonosor. Esto lo destaco porque he escuchado comentarios o he visto comentarios en la internet de personas que dicen, con todo respeto, personas ignorantes, que dicen: aquí está equivocada la Biblia porque Belsasar no era hijo, sino que era nieto de Nabucodonosor. Pero como dije, la palabra hijo no significa acá nada más ni nada menos que descendiente de Nabucodonosor. Muy bien, Daniel comienza diciendo entonces que el Altísimo Dios, que Dios le había dado a Nabucodonosor toda la gloria que tenía. En otras palabras, que Nabucodonosor lo había adquirido todo por la mano de Dios, que nada lo había hecho por su cuenta. Y dice: por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y esto lo vimos en el capítulo pasado. Y fue echado ante los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Primero que nada, Daniel está dejando bien en claro que Dios fue el que le dio la gloria a su abuelo Nabucodonosor. Y que cuando su abuelo Nabucodonosor se puso orgulloso, Dios le dio una lección de humildad
haciéndolo vivir por los animales por 7 años, hasta que el abuelo tuvo que reconocer humildemente que era Dios el que gobernaba el mundo. Y ahora viene la recriminación. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ahora viene un reproche. Le reprocha que aún sabiendo la historia de su abuelo, Belsasar se había ensoberbecido contra Dios y lo había desafiado, profanando los vasos sagrados traídos del templo de Jerusalén. También le reprocha el hecho de que había rechazado al Dios verdadero y en cambio adoraba a ídolos. Dice Elena de White, Belsasar no había leído correctamente lo experimentado por su abuelo, ni prestado atención a las advertencias que le daban acontecimientos tan significativos para él mismo. Se le había concedido la oportunidad de conocer al verdadero Dios y de obedecerle, pero no le había prestado atención y estaba por cosechar las consecuencias de su rebelión. Entonces ahora viene la sentencia. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Interesante que al comienzo la palabra Mene se repite. Mene, Mene. Y Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tal vez porque había 2 reyes en Babilonia, la palabra Mene es expresada 2 veces. Un detalle interesante, el mes de Tishri era el 7º mes tanto del calendario judío como del babilónico. La fiesta hebrea del Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio, ocurría en el 10º día de Tishri, de este mes. En otras palabras, el día de la expiación judío ocurrió justo 5 días antes de la caída de la ciudad de Babilonia. Cuando Daniel leyó la escritura en la pared, interpretó el significado de la tercera palabra ya escrita, tekel, como queriendo decir, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. El verbo aquí se encuentra en tiempo pasado. Pesado has sido. ¿Cuándo pudo Dios haber emitido semejante juicio contra Babilonia? De todos los días en el calendario judío, el día de la expiación era el día del juicio, por excelencia. Era un día de juicio en el campamento del antiguo Israel, y aún es considerado como un día de juicio en los ritos modernos de la sinagoga. No habría tiempo más apropiado para que Dios pronunciara juicio sobre Babilonia y su rey Belsasar que el día de la expiación, el cual, como dijimos, precedió a la caída del reino por 5 días. Vamos a hablar un poquito más del día de la expiación más adelante. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Sin embargo, el capítulo termina diciendo: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Una cosa interesante es notar que con la muerte de Belsasar, aquí está diciendo que murió Belsasar, el liderazgo de Babilonia recaía de manera oficial en Daniel, porque él había sido nombrado el tercer señor en el reino. Así que podríamos elucubrar diciendo que cuando Darío entró en Babilonia, el reino le fue entregado por Daniel, porque oficialmente Daniel era en ese momento el rey de Babilonia, porque Nabonido ya no existía, Belsasar había sido muerto, y Daniel entonces, como el tercer señor del reino, estaba gobernando. Ahora el historiador griego Xenofón
relata que se estaba celebrando un banquete en el palacio babilónico la noche en que fue muerto el rey de Babilonia, lo cual corroboraría el relato bíblico. Los persas eran bastante benévolos y no acostumbraban a ejecutar a los reyes caídos. Una muestra de esto es que Ciro desterró a Nabonido a un lugar que se llamaba Carmania, que ahora está en Irán, pero no mató a Nabonido. ¿Por qué entonces murió Belsasar? ¿Por qué mataron a Belsasar en Babilonia? La historia nos cuenta que en un viaje de cacería, Nabonido, el rey titular de Babilonia, había matado al hijo de Gobrias, el general persa que dirigía las tropas la noche que Babilonia fue conquistada. Y en venganza por la muerte de su hijo, Gobrias habría matado al hijo de Nabonido. Así que se explicaría el hecho de que Belsasar haya muerto. También podría ser porque Belsasar trató de defenderse, porque los historiadores dicen que murió con la espada en la mano. La conquista de Babilonia por el ejército medo-persa también es descrita por el historiador griego Heródoto, quien visitó la región un siglo después de los acontecimientos. Los habitantes le contaron que los persas desviaron el Éufrates y luego marcharon hacia la ciudad por el lecho del río, evitando así el intrincado sistema de murallas de la fortaleza. Y todo esto ocurrió, como dijimos, en Tishri, el mes de octubre. Era el mes en el que el río Éufrates estaba en su nivel más bajo. Por lo tanto, nos resulta enteramente claro cuánto agua tuvieron los persas que desviaron el río. Pero como sea, lograron entrar a la ciudad a través del lecho de este. Ahora, ustedes se preguntarán, como yo me preguntaba también, ¿cómo vamos a desviar el lecho de un río tan grande y hacer bajar su nivel de manera que los soldados puedan entrar a través del lecho del río? El lecho del río no estaba seco. El historiador Heródoto dice que el agua le llegaba hasta la mitad del cuerpo, pero bajó lo suficiente como para que pudieran caminar en el lecho del río. Hay un historiador que menciona que la reina Nitocris, de la que hablamos recién, la esposa de Nabonido, la reina Nitocris se destacó por muchos proyectos de construcción. Y uno de ellos, ella hizo construir un lago. Y ese lago fue llenado con agua del río Éufrates. O sea, había un canal que llevaba agua del río Éufrates a ese lago. Pero con el tiempo este lago quedó en desuso y se secó. Y el canal quedó tapado, bloqueado. Y Ciro destapó ese canal y desvió nuevamente el cauce del río para que llegara hasta ese lago que había hecho construir Nitocris. Y de esa manera pudo desviar el agua para que el nivel del río bajase y sus tropas pudieran caminar por su lecho. Pero ahora todavía quedaban las puertas, porque es verdad que el río Éufrates pasaba por la ciudad de Babilonia, pero a ambos lados del río había murallas, y en las murallas había puertas. ¿Cómo fue que esas puertas se abrieron? Hay una teoría que dice que dentro de la ciudad había traidores que no querían a Nabonido, y ellos fueron los que abrieron las puertas para que pudieran entrar las tropas de Ciro. Pero también hay otra posibilidad. En Isaías 45, 1 al 3, donde Dios promete ir delante de las tropas de Ciro y entregar a Babilonia en sus manos, él dice lo siguiente: donde Dios promete ir delante de las tropas de Ciro, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces quizás no fueron traidores babilónicos quienes abrieron las puertas que daban hacia el río. Quizás fue el mismo ángel que había escrito en la pared del palacio poco antes. Si una acción sobrenatural ocurrió en el palacio, no sería difícil concebir que sucediera otra acción sobrenatural poco después y a corta distancia. Tal vez Dios no confió en la mano humana para hacer cumplir su palabra a Isaías respecto de Ciro. Quizás él mismo actuó para cumplir esa palabra tal como afirmó que lo haría. Elena de White dice lo siguiente: mientras estaba todavía en el salón de fiestas rodeado por aquellos cuya suerte estaba sellada, el rey recibió de un mensajero la información que su ciudad era tomada por los enemigos cuyos planes habían sentido tan seguros. Los vados fueron tomados y consternáronse los hombres de guerra. Aún mientras él y sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová y alababan a sus dioses de plata y de oro, los medos y los persas, habiendo desviado el curso del Éufrates, penetraban en el corazón de la ciudad desprevenida. El ejército de Ciro estaba ya al pie de las murallas del palacio.
La ciudad se había llenado de soldados enemigos y sus gritos de triunfo podían oírse sobre los clamores desesperados de los asombrados disolutos. Solamente quedaría discutir un punto más antes de terminar este estudio, y es Darío el Medo. Históricamente no existe este personaje. No hay un Darío el Medo. Sin embargo, si aparece en la Biblia, es obvio que sí existe. Ahora, Josefo, el historiador judío Josefo, dice que Darío, del libro de Daniel, tenía otro nombre entre los griegos. O sea que históricamente Darío el Medo se conocía con otro nombre. Ahora, la práctica de asumir un nombre monárquico en el momento de la ascensión era bien conocida en el Medio Oriente. En Egipto los reyes adquirían todo un conjunto de 5 nombres diferentes cuando ascendían al trono. En Mesopotamia los reyes asirios también, cuando subían al trono, se cambiaban el nombre. Así que este Darío Olmedo en la historia se conoce con otro nombre. Ahora, ¿cuál es este nombre? Hay tres posiciones mayores. Unos piensan que Darío Olmedo era Ciro, era otro nombre para Ciro. Sin embargo, personalmente no concuerdo con esta postura, porque Elena de White aclara que Ciro y Darío Olmedo eran 2 personas diferentes. Es más, Elena de White dice que Darío Olmedo era tío de Ciro. La otra posibilidad es que Darío Olmedo era Gubarú. Gubarú era el general que conquistó Babilonia. Entonces, estudiando las tablillas cuneiformes de la época, un escritor adventista de apellido Shea, según él dice de que el Ciro el Grande no ostentó título del rey de Babilonia porque el rey de Babilonia lo había sido nombrado Gubarú como premio al hecho que había conquistado la ciudad. Y por eso solamente después de la muerte de Gubarú, que solamente ocurrió un par de años después de la conquista de Babilonia, habría ocupado Ciro el título de rey de Babilonia. Y la otra cosa, dice este autor, que estaría de acuerdo con el relato bíblico, es que Gubarú era un hombre viejo que solamente vivió un par de años después de la conquista de Babilonia. Sin embargo, hay una tercera posición que dice que Darío Olmedo era Siajares II, el hijo de Astiages. Vamos a poner un pequeño diagrama. Astiages era el rey de los medos persas, el último rey medo persa. Él tenía muchos hijos, pero entre ellos estaba Mandana. Y Mandana era la esposa de Cambises. Cambises era persa, Mandana era medo persa, o media. Y Ciro, de Persia, el conquistador de Babilonia, era hijo de Cambises y de Mandana. Pero Astiages también tenía otro hijo, Ciaxares, que nunca llegó a reinar. Entonces, algunos piensan que este Ciaxares II era Darío de Media, porque Ciaxares era un medo. El historiador Genofonte dice que Ciaxares II tenía una edad avanzada cuando cayó Babilonia, y que Ciaxares II era suegro de Ciro. Ahora, él llegó a decir que Ciaxares era tío de Ciro. Ahora, el hecho de que uno diga que es suegro y el otro diga que es tío, no se contradice porque en esos tiempos se casaban los primos, así que puede haber sido suegro, porque Ciro puede haber estado casado con una hija de Ciaxares, una prima. Ciaxares entonces podría haber tenido más o menos 60 años cuando cayó Babilonia, la edad que Daniel le asignó a Darío de Media, porque ya Ciro tenía 40 años, así que su suegro tiene que haber tenido por lo menos unos 60. Así que es posible entonces de que Darío de Media sea este hijo, que nunca llegó a reinar, de Astiages, Ciaxares o Ciajares, en algunas otras versiones de la historia. Por último, quisiera mencionar nuestro viejo amigo los quiasmos, que lo encontramos en el capítulo número 5. El quiasmo dice en el versículo 1, comienza con la fiesta del rey y termina con la muerte del rey. En la segunda parte del quiasmo está la escritura en la pared y el discurso de la reina. Y en la parte del quiasmo que es equivalente es el discurso de Daniel, que significaba la escritura. Y en el medio está cuando Belsasar se encuentra con Belsasar. Cuando Belsasar, el rey, se encuentra con Belsasar, que es Daniel. Ustedes se pueden dar cuenta nuevamente la estructura simétrica del libro de Daniel, la estructura quiásmica. Estos quiasmos aparecen
constantemente en el libro de Daniel y en todos los libros proféticos. Bueno, la historia del rey Belsasar presenta una de las pocas instancias en las Escrituras donde un ser humano es juzgado estando en vida. En estos casos extremos, siempre el condenado es un hombre que, conociendo bien a Dios, se niega a reconocerlo como tal. Más aún, no solo no lo reconocen, sino que además se rebelan contra él. Y en algunos casos hasta lo desafían, como el caso de Belsasar. También el caso de Faraón de Egipto. Ustedes se acordarán que el Faraón de Egipto, aún viendo todos los milagros, se rebeló contra Dios y desafió a Dios. También está el caso de Herodes Agripa, que aceptó un honor que solamente le pertenecía a Dios y que también recibió el castigo de un vigilante. Que también Ellen G. White menciona que cuando el rey Herodes Agripa, la multitud dijo, oh, este es Dios de Dios y no de hombre, y Herodes Agripa aceptó este tipo de adoración divina, dice Ellen G. White que un vigilante y santo también tocó a Herodes Agripa y este hombre murió podrido en vida. Creo que hay solamente 2 personas que la historia nos cuenta que han tenido este tipo de muerte. Así que rara vez en las Escrituras alguien es juzgado en vida, pero las veces que aparece esto, esta persona no vive mucho después de este juicio, porque ya no tendría sentido, porque ya está condenado eternamente, aparte de que muere. Y así finaliza el capítulo 5 del libro de Daniel. Tal como Daniel lo profetizara en el capítulo 2, el imperio babilónico, que Nabucodonosor quería que durara para siempre, había sido conquistado y reemplazado por la confederación medo-persa.